Hola. Hola a todas. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola. Estoy leyendo sus comentarios. Ok, bueno, vale, luego los contesto. Vamos a empezar. Bueno, no sé si ustedes están listas. Espero que sí. Si pueden prender un momento su camarita para saludarnos, para corroborar que ya están ahí. Sería genial. Hola. Hola, hola a todas. Muchas gracias por estar aquí. Hola. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y comenzamos, ¿vale? Si hay alguna duda o algún comentario de la clase, bueno, de la sesión pasada, pues también ahora lo podemos hacer, ¿ok? ¿Pueden ver la pantalla ya? ¿Se puede ver la pantalla? Sí. Ok. Bien. Bueno, pues bienvenidas a la segunda parte de la escritura de Gloria Anzaldúa. En este momento abordaremos digamos, el tema de transgredir las íntimas fronteras en épocas de adversidad. Y bueno, eso básicamente se trata del ejercicio práctico que tengo preparado para ustedes y un poco de lo que quedó ayer pendiente, que fueron las lecturas de Rosario Castellanos y otro poco de poesía que les adjunté también ahí en el material previo a la sesión, ¿ok? Ese material, el que está justo en el Canvas, no era necesario que se leyera previamente, es decir, solo fue como un plus a todo el material que les compartí. Uno es un poema de Ana Castillo que se llama El legado de Coatlicue y otro es una entrevista con Gloria Ensaldúa que esperemos que nos dé tiempo de revisar un poco aquí, ¿vale? Ok, bien, bueno, pues empiezo por aquí primero, ¿no? Transgredir las íntimas fronteras en épocas de adversidad, ¿vale? Yo planteé así este curso, ¿no? Porque, vaya, el curso se llama Escribir como ejercicio de emancipación, entonces me interesaba más que nada, más que otra cosa, más allá de conocer o dar a conocer nada más el trabajo de Gloria Ensaldúa, que lo pudiéramos interiorizar, ¿no? Claro que es algo que lleva tiempo, que no se logra en 2 días, ni mucho menos, pero me parece importante porque hay ciertos conceptos que yo creo que nos sirven en cualquier caso y muchísimo más en este tipo de contextos de adversidad como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Bien, no sé cuántas de ustedes aquí se dediquen a escribir o han escrito, no necesariamente ficción, pero si han hecho algún ejercicio de escritura, un ejercicio escritural que las haya preparado previamente para un ejercicio así, o todas son nuevas en esto, o ustedes díganme. Para esta sesión necesito un poco más de participación porque es el ejercicio práctico, entonces, porfi.
las escucho. Ahí es que creo que te estamos escribiendo todas en el chat, bueno, la Ok. mayoría, pero me parece que no lo puedes ver porque compartes pantalla. Ajá, sí, Pero al porque menos está de mi en... parte, pues no, son nueva, igual que Ana Bravo, Free, Ángeles, Ok. y bueno, voy leyendo quienes han escrito. Sí, es que yo no puedo ver el chat porque Sí, estás como sí, tengo como la pantalla compartes completa. pantalla, no puedes ver el chat, Ujú, es cierto. ujú. Bueno, está bien, dejen sus comentarios ahí y luego los retomamos, ¿vale? Bien. Entonces, pues les decía que precisamente esto yo lo planteé de esa manera porque me parece importante pues tener un respaldo en estos tiempos como tan extraños y tan intensos que vivimos en todos los aspectos y en todos los sentidos, ¿no? Pero también me interesa que esa línea de fuga que, por ejemplo, en mi caso muy personal, yo encuentro en la escritura, pues sea un poco consciente, ¿no? Es decir, no nada más escribir por escribir, sino hacerlo de una manera que, vaya, tampoco queremos descubrir el hilo negro de las situaciones, ¿no? Pero sí, pues algo que realmente haga, que tenga un efecto primero en mí y después, si se puede o si es posible, en mi entorno, ¿no? O en mi comunidad. ¿Ok? Entonces, precisamente eso es lo que busca Ansaldúa, como ya lo vimos ayer, y bueno, precisamente eso es de lo que se trata un poco este ejercicio práctico que tengo preparado para ustedes. ¿Ok? Bien. Dice, reconocer nuestra identidad fronteriza. Ansaldúa, como ya vimos anteriormente, lo que hace es tener un proceso un poco complejo de cómo ella se asume como una identidad fronteriza en sí, ¿no? No solamente por vivir en un entorno difícil, en un entorno, como veíamos ayer, árido, ¿no? En un entorno limítrofe, indeterminado, sino que también, pues dentro de ella existen estas categorías que le están renovando y moviendo constantemente, ¿ok? Entonces, creo que ese es el primer paso, ¿no? Para nosotras como creadoras, uh-huh, y bueno, como estudiosas de la literatura, de la poesía de Ansaldúa, como participantes de ese curso también, quienes no están tan involucradas en esta situación, o sea, es decir, todo el mundo lo puede hacer y lo puede llevar a cabo, ¿no? Este es un proceso de crecimiento gradual y de autorreconocimiento, ¿no? Entonces yo creo que no le es ajeno ningún tipo de ser humano, ¿no? En esta tierra. Entonces, ¿cómo reconocemos esta identidad fronteriza que habita en nosotros, ¿no? Esa frontera que nos habita y nos atraviesa, justo como lo decía Ansaldúa. Ok, mi propuesta es la siguiente. Hay ciertas categorías que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo este proceso, ¿no? Y hablando un poco, por ejemplo, desde ya en un aspecto un poco más tangible, no tan abstracto, por ejemplo, desde la disciplina de la arteterapia, ¿no? De cómo esos recursos o herramientas artísticas, que son, por ejemplo, la pintura, la escritura, la fotografía, el cine, etcétera, nos ayudan realmente a reflejarnos a nosotros mismos, a buscar esa identidad, a saber qué somos, quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos, ¿vale? Entonces, yo propongo que este proceso tiene que estar obviamente muy relacionado con el cuerpo, con la mente y con el alma. Uh-huh. Ok, ya hablamos un poco de cómo Ansaldúa recupera esa parte de lo corpóreo, esa parte del cuerpo, de su cuerpo, porque ella lo menciona como un elemento que está completamente lacerado, ¿no? Completamente enfermo. Y sin embargo, entra como en esa situación también de dualidad, de ambivalencia,
para poder reflejar lo que está dentro de ella en sus pensamientos, en sus ideas, en sus emociones. ¿Ok? Y eso es lo que me interesa también recuperar a mí, ¿no? Independientemente del contexto en el que nosotras nos desenvolvamos, yo creo que la conexión con nuestro cuerpo debe de ser algo básico, ¿no? Y es muy difícil y se convierte en una situación muy difícil de reconocer en un principio y de nombrar también, porque la dinámica social en la que vivimos no nos lo permite, ¿no? Y eso también es una situación que tiene que ver mucho con la heteronorma y con el patriarcado, ¿no? Muchísimo más a las mujeres se les oprime a través del cuerpo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o digamos uno de los pasos fundamentales, es nombrar el cuerpo, nuestros cuerpos, y vivirlos en realidad, ¿ok? Solo a través de eso se puede acceder a las otras dos categorías que son la mente y el alma, ¿no? Esa es mi percepción. Si tienen algún comentario, los recibo con mucho gusto. ¿Todo bien? Ok, ok, perfecto. Bueno, entonces, bueno, yo planteo eso y la mente y el alma como otras dos categorías o otros dos elementos que surgen como elementos importantes para este proceso creativo y también dentro, o sea, sin olvidar, por supuesto, que estamos retomando ciertos elementos de la escritura de Ansaldúa, ¿no? Aunque eh, mmm, parezcan un poco disfrazados desde esta perspectiva sumamente crítica de la autora, yo creo que están siempre presentes, ¿no? La mente y el cuerpo, perdón, la mente y el alma en conexión con el cuerpo, ¿no? En conexión con esa experiencia vivencial de estar siempre en el área limítrofe, de estar siempre indeterminada, de ser híbrida, de ser dos cosas a la vez, ¿ok? Y bueno, me gustaría muchísimo puntualizar estas dos situaciones de la mente y el alma, porque son las que dan la pauta de alguna manera para generar un espacio creativo. Ajá. Primero, dentro de nosotros mismos, es decir, sentir un poco la necesidad de crear y después dar paso, digamos, a la acción, ¿no? Ese espacio creativo que es siempre y cuando se abre, perdón, siempre y cuando estos tres elementos funcionen en concordancia, ¿no? O sea, funcionen realmente como un motor, ¿no? De arranque. Y bueno, para mí es muy, muy importante subrayar esto y pues de alguna manera encuentro conexión, les comento, con la identidad fronteriza que Ansaldúa propone y la identidad de la nueva mestiza, ¿no? Que también alude un poco a esta situación de la herida abierta, ¿no? De la mestiza, de la india, y cómo esto se traspola también al cuerpo, porque no necesariamente se tiene que tener, digamos, un cuerpo enfermo, ¿no? Para darse cuenta de que algo que es realmente importante es lo físico, ¿no? Generalmente, y con esta dinámica social también que vivimos ahora, se le suele dar mucho peso, por ejemplo, a las emociones, ¿no? Sí, sí, sobre todo a eso, ¿no? A las emociones, a la mente, ¿no? Con un enfoque un poco extraño, porque igual, no sé, la mayoría de las personas se resisten, por ejemplo, a no sé, poner atención en su salud mental, etcétera, ¿no? Pero sí como esa tendencia, ¿no? De que mente y espíritu y cultivarlos, etcétera, y nos olvidamos un poco de la parte física, ¿no? Pero realmente lo que nos sostiene en este mundo es la parte material, ¿no? La parte física, y entonces conforme construyes tú tu cuerpo, construyes tu mente y por supuesto tu alma, ¿no? Porque van completamente de la mano. Entonces, yo creo que eso es lo que propone un poco Ansaldúa con esta situación, ¿no?
cómo esas identidades, aunque estén fragmentadas, son identidades en sí y valen, ¿no? Desde el cuerpo y desde lo ideológico, ¿no? Y lo espiritual, por supuesto. Y eso, bueno, nos da una atmósfera creativa que se puede no materializar, por ejemplo, en un trabajo escritural, etcétera, pero que yo creo que es un proceso fundamental también, ¿no? Ok, ¿dudas hasta aquí? Alguien hábleme porque no puedo ver el chat. No, todo bien. No, de mi parte Ok, no. ok, bien. Todo bien. Vale, entonces vamos a entrar de lleno. Hoy hay un poquito más de poesía de Ansaldúa. Vamos a retomar también Rosario Castellanos y de ahí partimos para el ejercicio, ¿ok? Entonces les puse este pequeño fragmento, ¿no? De Ansaldúa que dice: lo que decimos y lo que hacemos finalmente vuelve a nosotros, así que asumamos la responsabilidad. Pongámosla en nuestras manos y portémosla con dignidad y con fuerza. De este otro lado, donde está la ilustración, dice: being a writer feels very much like being a Chicana, or being queer a lot of screaming, coming up against all sorts of walls, ¿ok? Esto en la traducción sería como ser escritora, se parece mucho a ser chicana, o querer mucho, bueno, como el sentimiento queer, ¿no? Chocando contra todo tipo de paredes, ¿vale? Entonces, eso es lo que plantea. Y me parece algo que se tiene que rescatar también, ¿no? Como esta situación de responsabilidad creativa, ¿no? Como les digo, no se trata nada más de un proceso o una atmósfera creativa que explota por explotar o que sucede por suceder, ¿no? Yo creo que tiene que tener una base de conciencia, una base de sensibilidad y por supuesto que tiene que estar acompañada de esa responsabilidad, ¿no? Responsabilidad de lo que se dice, de lo que se hace, de lo que se crea y de lo que se construye, por supuesto. Porque precisamente eso nos va a dar la pauta para que nuestra creación sea totalmente consciente y para que pueda impactar no solo dentro de mí, sino fuera, ¿ok? Ok, entonces eso es precisamente lo que plantea Ansaldúa como ese trabajo escritural, perdón, ese trabajo creativo, ese proceso creativo que ya siempre tuvo presente, pues también es un poco doloroso, ¿no? O sea, no, nada es miel sobre hojuelas y es también un proceso, ¿no? Como les decía, o sea, no es de un día para otro, ni es fácil, ¿no? Muchísimo menos en ese tipo de contextos tan difíciles de sobrellevar, ¿no? En los que, por ejemplo, vaya, importa lo inmediato, ¿no? La inmediatez, es decir, lo material. ¿Qué importa ahora? Bueno, pues asegurarte un sustento, ¿no? Un sustento económico, un sustento físico y no mucho la otra parte, ¿no? Pero sí, o sea, esa es también una ambivalencia, ¿no? Que hay que rescatar. Importa sí la vida inmediata, la vida tangible, pero también esa otra parte, ¿no? Que nos permite explotar todo ese potencial y reconocernos, identificarnos a nosotros mismos en donde vivimos, en nuestro entorno, ¿vale? Ok. Tengo unos fragmentos que recuperé para ustedes de un ensayo que se llama Prieta. Ajá, es de Gloria Ansaldúa. Y bueno, quiero que alguien me vaya ayudando a leer cada uno de los fragmentos, los vamos comentando y así procedemos a ver pues qué situaciones de las que vimos ayer con respecto a la obra de Borderlands de New Mestiza encontramos aquí, ¿vale? Entonces, ¿alguien me ayuda a leer este primer fragmento, por favor? Yo. Ah, Ujú. creo que Agatha levantó la mano. Pero no, dale, si quieres, dale, dale. Ok, gracias.
Cuando empecé a escribir este ensayo, hace casi 2 años, el viento al que estaba acostumbrada de repente se convirtió en huracán. Abrió la puerta a imágenes viejas que me espantan, fantasmas viejos y todas las heridas viejas. Cada imagen, una espada que me atraviesa, cada palabra, una prueba. Aterrorizada, guardé el bosquejo de este ensayo por 1 año. Estaba aterrorizada, porque en esta escritura tendré que ser dura con la gente de color que son las víctimas oprimidas. Aún tengo miedo porque tendré que llamarnos la atención a mucha mierda nuestra como nuestro propio racismo, nuestro miedo a las mujeres y a la sexualidad. Uno de mis más grandes temores es traicionarme a mí misma, de consumirme a mí misma con autocastigo, de no poderme quitar la culpa montada sobre mi espalda por años. Gracias. Bien, ¿qué es lo que encuentran acá? Díganme. Yo, Sí. justo creo que nos está hablando de lo que nos mencionabas como a esta referencia hacia el cuerpo, ¿no? Hacia la cosa muy corporal, Ujú. pero también está hablando de sus emociones, ¿no? Entonces, es interesante porque navega entre esta, por ejemplo, dice, abrió la puerta a imágenes viejas que me espantan, fantasmas viejos y todas las heridas viejas, ¿no? Se está hablando de una cosa como del pensamiento y de emociones y demás, y luego heridas nos remite a algo muy corporal, ¿no? Y luego Ujú. cuando dice, y justo también eso del castigo y de la culpa, ¿no? Montada sobre mi espalda Ujú. por años, creo que es eso, ¿no? Que nos está hablando como de este plano del cuerpo, ¿no? De cómo se siente, de cómo somatiza, Claro. diríamos, todas sus emociones y demás en la parte física. Bien, muchas gracias. Ok, sí, aquí hay un proceso importante, ¿no? De reconocimiento. A mí lo que me salta a primera vista en este fragmento es esa imagen de estar escribiendo y de repente llega el huracán, ¿no? Entonces, ese miedo que ella reconoce y que ella propone como algo que también se tiene que nombrar y que se tiene que tener en cuenta en toda esta situación. Yo creo que es como algo importante para rescatar, ¿no? En esta propuesta de transgredir las fronteras en tiempos de adversidad. Por supuesto que hay circunstancias que pesan en nosotros y que nos hacen sentir miedo de alguna manera, ¿no? Muchísimo más ahora, pero siempre las hay, ¿no? Y como también bien lo mencionan Saldúa, no solo es un miedo que viene de fuera, sino también que está implantado en mí de manera casi milenaria, ¿no? Que es un miedo histórico que pesa porque soy mujer, porque soy homosexual tal vez, porque no tengo los elementos o creo que no tengo los elementos para defenderme en el contexto en el que yo me desenvuelvo, ¿no? Social, históricamente, etcétera. Entonces, eso es lo que ella está reconociendo y por supuesto también está hablando de cómo dentro de las categorías marginales que nosotros tenemos por marginales históricamente como los chicanos, por ejemplo, o los homosexuales, hay también, ¿no? Un cierto rechazo a ciertos grupos dentro de esa minoría, ¿no? Como ese miedo también se traspola no nada más fuera de mi contexto, ¿no? Sino también dentro del mismo, ¿no? Es decir, yo no puedo ser yo, o no sé cómo ser yo, o no sé cómo enfrentarme a mí mismo dentro de esta situación o esta dinámica social a la que yo pertenezco, ¿no? Eso es algo muy importante, creo. Creo que también da la pauta para muchas cosas, es decir, para esta situación un poco de abrir, ¿no? De rascar en la herida
de echarle sal a la herida y decir, ok, bueno, pues tengo que, ¿no? O sea, tengo que enfrentarme a eso, ¿vale? Y por supuesto también alude a este proceso escritural, ¿no? Dice, cada imagen una espada que me atraviesa, cada palabra una prueba. Perdón, un segundo. Dice, aterrorizada, guardé el bosquejo de este ensayo por un año, ¿no? Estaba aterrorizada porque en esta escritura tendré que ser dura con la gente de color, que son las víctimas oprimidas, ¿ok? Entonces ahí vemos de manera muy evidente cómo ella pues se enfrenta a todos los miedos y a todos los males, ¿no? No nada más a una situación inmanente que le pertenece a ella, que es totalmente subjetiva, sino también a lo que está fuera de ella, pero también dentro del círculo en el que vive, ¿de acuerdo? A la comunidad a la que pertenece y que tampoco le satisface o le parece, digamos, o se siente rechazada por ese círculo que parece ser tan cerrado, no tan específico, pero que aún así, pues tiene sus bemoles, ¿no? Ok. El siguiente, por favor. ¿Alguien me ayuda a leer? Yo quiero. Uh-huh. Dice, no salgas al sol. Mi mamá me decía cuando quería salir a jugar. Si te pones más oscura, pensarán que eres una india. Y no te ensucies la ropa. No quieres que la gente diga que eres una mexicana puerca. Nunca reconoció que aunque ya éramos americanos por 6 generaciones, aún éramos mexicanos y todos los mexicanos son parte indios. Yo pasé mi adolescencia batallando con sus demandas incesantes de que me bañara, que fregara los pisos y los aparadores y que limpiara las ventanas y las paredes. Bien, gracias. Adelante, ¿quieres comentar algo? Sí, pues justo está bien fuerte, ¿no? La verdad es de que está bien fuerte porque pues este mismo discurso es el que se ha replicado a lo largo de todas las generaciones y no solamente mexicoamericanas, o sea, aquí mismo. Exactamente. Mis vecinos, o sea, por citar o traer a cuenta, la señora pues es lo que le llamaría, o sea, no es ni morena, pero tampoco es blanca, o sea, lo que le llaman aperlado, ¿no? O moreno claro, o sea, para el eufemismo de moreno. Entonces, pero pues, sus hijos son morenísimos porque su marido es súper moreno, y la nieta es súper morena, es una bebé de 2 meses. Entonces, o creo que está un poquito más grande, la verdad no sé bien, pero ya está grandecilla, empieza así como que a querer caminar, a lo mejor quizás un año o unos 8 meses, no sé, pero está todavía de brazos. Entonces, la chiquita andaba así como que aquí, en el patio, alcancé a escuchar porque no lo vi, porque todo se escucha. Entonces le gritó, no, no lleves a la niña hacia allá, hacia el sol, porque se va a poner más morena. Pero con un susto, así fue algo muy impactante para mí, porque me pareció muy estúpido, la verdad. Pero es que sí, la claro. verdad, o sea, es el día a día y es lo que hay. O sea, así estamos, aunque quizás no lo mencione en su círculo de amigas o no lo menciona en su día a día, así como no lo socializa, pero es algo que está súper latente, o sea, así se está configurando la mentalidad del hijo, que ya está bien configurada porque tiene como 30, y así se va a configurar la mentalidad de la niña, o sea, sí es algo como muy, muy fuerte que sí está bien, y me encanta que esta mujer, o sea, la verdad, que lo visibilice y que hable de ello y que, aunque no lo hace de manera peyorativa, pero sí es algo fuerte. O sea, sí lo está esto de que los mexicanos son parte indio, ¿no? Ya, está. Claro, claro. Sí, ¿alguien más? A mí me hace pensar como en el feminismo comunitario, en cómo conciben justamente a su cuerpo como un territorio más y que como Exacto. en este momento de haber sido colonizado, la huella quedó, ¿no? La memoria Así es. quedó y reivindicarlo en la actualidad implica, bueno, en un primer paso mirarlo y nombrarlo y luego hacerlo visible como una decide, ¿no? Entonces, Claro. y colectivizarlo. Entonces me hace como muy semejante. No sé, no había notado esta relación hasta ahorita, como pensando que ahí está
el tomar un territorio y que te lo arrebaten y que tengas que insertarte en otro que no es tuyo. Sin embargo, te construye también corporalmente, ¿no? Y en el territorio en el que ya no te encuentras, también te sigue construyendo y te sigue marcando pauta de qué tipo de cuerpo tienes y por qué debes de esconderlo, mostrarlo, cambiarlo, rechazarlo, ¿no? Sí, se me hace muy, muy interesante cómo se relaciona con el tema de colonizar el cuerpo-territorio. Está muy bueno. Bien, gracias. ¿Alguien más? Yo. Sí, yo, bueno. También, bueno, nada más como Ok. intervención, también Ana Bravo Sí. había levantado la mano, entonces después de Paola sigue Ana. Ok, perfecto. Okay. Bueno, a mí me llamó la atención la última parte sobre las demandas incesantes para que friega los pisos y los aparadores y que limpiara. Y en específico, creo que se nota como que su cuerpo como una herramienta de trabajo, es decir, que más allá de apropiarse de él, como el lugar en el que vive, el cuerpo le sirve para el trabajo. Y además Claro. de eso, de esta demanda de siempre estar limpiando, que no sé si es em, como muy característico de las mujeres mexicanas, o al menos las mujeres que conozco, que nunca hay como que tiempo para el descanso, siempre es como que estar limpiando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Y esa es una demanda específica en la mayoría de los casos solo para las mujeres, que las mujeres tienen que limpiar todo el día y hacerse cargo de la casa y tener un espacio para ellas mismas. Claro. Bien, perfecto. Ok. Sí, bueno, gracias. Mm, Tiene que ver con el párrafo anterior, y que finalmente es lo que hace rato no me viste, pero quería comentar, es como esta introducción, ¿no? A hablar en este ensayo precisamente de lo que significa ser negro, ¿no? Ser negro ante una comunidad discriminatoria, una comunidad donde hay humillación, donde hay pues estas heridas que se fueron abriendo y que no solamente del exterior, sino de la misma familia, ¿no? El concepto que se tenía o que se tiene como persona, como humano, ante estas adversidades que les tocó vivir, ¿no? En esta marginación. Entonces, Claro. el hecho de comenzar y decir, voy a hablar, voy a abrir puertas, voy a abrir esto, es regresar al dolor de su infancia, abrir todas esas heridas, y que no es tan sencillo porque ya como adulta, sí, terapias y tratas de un sentido a través de tu propia experiencia, porque eso es a partir de ella, ¿no? Que va a escribir este ensayo y que finalmente el hecho de decir, bueno, vamos a abrir esto y pues va a doler, etcétera, y va a dolerle también a los otros, porque no es tan sencillo hacer este reconocimiento de una situación en la que se vivió tan golpeada, ¿no? Y que también los demás viven en esa marginación, discriminación y con esas heridas. Y esta parte de cómo su madre finalmente rechaza su mismo color, ¿no? Su misma identidad. Entonces, se me hace muy, muy, muy fuerte porque cuántos de nosotros también, o sea, en situaciones distintas, cuando éramos pequeños, nos hicieron sentir que no éramos... que no teníamos derechos, ¿no? Que no, ante nuestra situación no éramos dignos de derecho. Entonces, híjoles, es muy fuerte. Era lo que quería comentar. Claro. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todas por sus intervenciones y sus comentarios. Es real todo lo que dicen y yo creo que sí, precisamente, ¿no? Ansaldúa en esta labor de visibilización, pues no nada más es, vaya, ese trabajo de marcar la pauta, ¿no? Para hablar de estos temas, sino que es como un rascar y rascar entre esa situación tan arraigada, ¿no? Por ejemplo, de clasismo, de racismo, de misoginia también, como lo mencionaba la compañera Paola, ¿no? En esta cuestión de hacerse cargo de las labores de la casa,
¿no? Me parece que es en ese mismo texto. En un rato les dejo el link en el chat. Ese ensayo de Prieta, que ella menciona que su mamá, el conflicto con su madre fue siempre constante, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía vergüenza, ¿no? Por supuesto, de que su hija fuera irreverente, de que fuera contestataria, ¿no? De que fuera lesbiana, por supuesto, de que pues se conduciera de una manera que no era la tradicional, ¿no? Que no era la aceptada para ella y para su familia, ¿no? Y que le molestaba, por ejemplo, esa situación de que en lugar de estar todo el tiempo fregando, aseando la casa, haciendo quehaceres, pues se la pasara leyendo, ¿no? Prefiriendo estar, digamos, con los amigos o con las amigas o estar en un entorno un poco más relajado, un poco más de soltura, que no era propio para una mujer y mucho menos para una mujer chicana, ¿no? Entonces, pues sí, eso es precisamente a lo que se refiere Ansaldúa cuando dice esto de rascar, ¿no? Entre la herida de la india mestiza, ¿no? Intervenir un poco pues esa herida que sí todas tenemos, ¿no? Algunos en mayor medida que otros, pero precisamente en todos los contextos aquí en México es así, ¿no? Lamentablemente. O sea, independientemente de en qué clase social nos posicionen, ¿no? O nosotros mismos nos queramos posicionar, pues esta situación de no parecer tan moreno, no parecer tan indio, no parecer tan jodido, pues sí está como muy presente todavía, ¿no? Mucho, muy presente en todos los contextos. Y eso es precisamente lo que hace Ansaldúa, ¿no? No negar estas categorías con las que se identifica a este tipo de personas, a los desplazados, a los migrantes, a los marginados, etcétera, sino más bien reivindicarlas, ¿no? De alguna manera, ¿ok? Y no quitarles todo ese sentido peyorativo, sino más bien que ese sentido peyorativo se apropie de ti y que digas abiertamente, pues sí, ¿no? Soy prieta y punto, se acabó. ¿No? Entonces, esto es un poco esa dinámica que sigue y que también, pues, por ejemplo, es muy propia, por ejemplo, de colectivos como el LGBT, ¿no? Que también han hecho ese trabajo de reconocimiento, de reapropiación y de reasignación de esos términos que por años e históricamente los han segregado de alguna manera, ¿vale? Ok. El siguiente, por favor, ¿alguien me ayuda a leer? Oye, yo quiero comentar algo antes de que pasen al otro texto. Sí, sí, ¿Puedo? adelante. Sí, claro. Mira, fíjate que ahorita que mencionas de que no debería haber ningún problema, o sea, hacer como ese reconocimiento de decir, soy prieta, digo, es algo liberador, ¿sí? Como aquel que tiene una sexualidad diversa, o sea, que asuma, soy lesbiana o soy gay, está muy bien, pero, ¿sabes? Estamos en el siglo XXI y eso no debería de ser materia de debate, o sea, además México es un país donde no somos raza aria, o sea, no hay caucásicos, no es porque, no tenemos por qué justificar la prietez, o sea, simple, o sea, no es tema de debate. Claro. O sea, a mí me parece, o sea, es así como que, ¿sabes? O sea, yo no tengo por qué explicar, o sea, mi sexualidad, ¿sí? O sea, eso no es tema de debate, Sí, entonces no. ser prietas así, o sea, cada uno tiene espejo, ¿no? Entonces, en algún momento, hace un tiempo, también decía, o sea, justificaba, o sea, sí, soy prieta y que, o sea, sí, soy morena, o sea, pero, ¿sabes? Ya llegué así como que me cansé y dije, oye, o sea, vivimos en México, chulo, o sea, aguanta, o sea, sí, sí como que te cae el 20 que vivimos en México y que la mayoría somos morenos, porque ya es así como tratar de endulzarles, o sea, el rollo y esa vez, no, o sea, vivimos en México, o sea, ubícate, aquí, o sea, estamos ahora sí que regidos por el movimiento, o sea, rotatorio y giratorio, y es lo que nos tocó, y aquí, o sea, estamos en el, o sea, cercanos al Ecuador, y así estamos, o sea, todas las personas que vivimos en esta zona geográfica vamos a ser morenos, ¿ves?
Entonces, yo creo que también habríamos como que cambiar el discurso para que la persona que juzga al moreno se dé cuenta de que está equivocado, porque aquí no va a encontrar, o sea, sí va a encontrar blancos, obviamente. Sí, ya van a salir así como que los de altos del Jalisco, ¿no? O sea, los güeros acá, como que, ay, estamos güeros, sí, Ok. pero son los menos, ¿no? Somos más morenos. Entonces, yo, nada más era como mi aportación. Sí, sí, claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que precisamente lo que no hace Gloria Saldúa, en mi perspectiva, ¿no? Desde mi lectura muy personal, pues es no caer como en esta romantización de esos términos, ¿no? Ella no dice, ay, soy negra y me deben respeto por ser negra y porque soy oprimida y porque soy mujer y porque soy lesbiana. Por supuesto que no, ¿no? Yo creo que más bien se enfrenta a esta situación de nombrar lo que primero no estaba visibilizado obviamente, en su contexto, ¿no? En su época, ¿no? Ahora las cosas han cambiado, sí. También hay muchas cosas que nos saltan ahora, o sea, que siguen vigentes, y eso es precisamente la cuestión de este curso, pero precisamente, ¿no? Como tú dices, o sea, no sirve de nada, por ejemplo, romantizar un término que es por demás, como tú lo planteas, vano, ¿no? Es decir, no tengo por qué dar explicaciones de mi personalidad, ¿no? Ni de mi color, ni de mi raza, ni de mi árbol genealógico, ni de nada, absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, o no obstante, pues sí es un tema que salta y que sigue, pues generando discusiones, ¿no? Y en la medida en que se visibilice, ¿no? De alguna manera y se asuma, no de manera, digamos, superflua para caer en romantizar, ¿no? Las situaciones, por ejemplo, las situaciones precarias, que no tienen que romantizarse en ningún aspecto, de ninguna manera, pues creo que en esa medida, pues se construye una identidad propia, pues un poco más completa, ¿no? Es decir, un poco más eh, puesta de alguna manera dentro de esta dinámica social para poder sobrellevar un poco esta situación, ¿ok? Yo también quisiera comentar algo. Sí, Bueno, a mí me adelante. transmite mucho coraje y mucha valentía desde el primer texto que nos compartiste, porque siento que habla, vaya, más allá de discutir mi identidad o mis categorías, las categorías que me oprimen en torno al género, ella entiende, o siento yo que entiende perfecto ese proceso antes de visibilizar, ¿no? Exactamente. Lo que implica aceptarnos, por ejemplo, en el anterior, las últimas 3 líneas se me metieron en el corazón porque siento que es el proceso de ser honesta contigo misma hablando de aceptar tu orientación sexual, por ejemplo, y ya posteriormente ahora sí enorgullecerte de ella y gritarla y visibilizarla. Bien, sí, sí, por supuesto, muchas gracias. Sí, eso es muy valioso, ¿no? Todo el proceso que ella lleva, por supuesto que es un proceso, como les digo, de años, ¿no? Ella habla de sacudirse miedos y resentimientos milenarios, ¿no? Que vienen de generaciones pasadas, que vienen cargando en su espalda históricamente. Entonces, pues sí, precisamente se trata como de este proceso como de coraje, de que todo esa ira o ese resentimiento que tiene, bueno, pues lo externa de manera concreta en sus escritos, en su poesía, en su prosa, y entonces a partir de ahí es cuando surge ese trabajo de visibilización, ¿ok? Vale. ¿Algún comentario más o pasamos al siguiente? Ok, ¿alguien me ayuda a leer por favor? Este fragmento. Yo. ¿Sí? Adelante. ¿Me dices que mi nombre es la ambivalencia? Piensa en mí como Shiva, con un cuerpo de muchos brazos y piernas, con un pie en la tierra color café, otro en lo blanco, otro en la sociedad heterosexual, otro en el mundo gay, otro en el mundo de los hombres, de las mujeres, un brazo en la clase obrera, los mundos socialistas y ocultos, un tipo de mujer araña colgando por un hilo de su telaraña. Mi identidad es de mujer. Quien ultraja a las mujeres me insulta a mí. Mi identidad es de lesbiana. Quien insulta a las lesbianas me ultraja a mí. Mi identidad es de feminista. Quien menosprecia el feminismo me menosprecia a mí. Qué bonito. Gracias, gracias.
¿Algún comentario al respecto? ¿Qué elementos hay aquí de lo que vimos ayer? Pues la reapropiación, ¿no? O sea, la reapropiación y también la reafirmación, porque, o sea, ella se reafirma como un ser ambivalente y fragmentado, ¿no? Y que no solo es una cosa, sino que es muchas cosas. Y ella se reapropia de todas esas cosas que es, o sea, y no se limita a una sola faceta de todo lo que es ella, sino que se reconoce como un ser ambivalente y lleno de aristas, y así es con todas, ¿no? Todas somos muchas cosas, y a veces es difícil reconocer y reapropiarnos de todas esas cosas que somos. A veces nos casamos con una sola cosa y no nos damos cuenta de eso, de que somos mucho, ¿no? Y que estamos atravesadas por muchas cosas, o sea, y no solo Claro. por muchas opresiones, sino por muchas cosas en muchos sentidos, o sea, porque pues somos mucho, ¿no? Entonces, no sé, veo eso, por ejemplo, un ser humano que pues menciona el color, su color, o sea, que es también lesbiana, que es feminista, que es de la clase obrera, que es socialista, que también también yo creo que su identidad un poco jugando igual en este no binarismo, porque dice que está Exactamente. en el mundo de los hombres y de las mujeres, entonces, pues sí, o sea, una reapropiación y una reafirmación de todo lo que es. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, me parece que también tiene que ver justamente con esta búsqueda de la identidad, que es como muy visible en la poesía chicana, particularmente en la de las mujeres, y que parte justo de esta fusión del lenguaje. Y otra cosa que me parece muy importante que tiene que ver con algo que decían ayer al final cuando pediste comentarios, es que la poesía de Anzaldúa es básicamente política. Y digo básicamente porque su base justamente está puesta en la resistencia política, desde quién es, cómo se identifica y qué es lo que va a decir, para qué va a usar las palabras. Entonces, ayer tú mencionabas mucho esta onda de que Gloria Saldúa es homosexual y es homosexual y es homosexual, y ella no es homosexual, ella es lesbiana, y ella se declaró lesbiana y desde ahí también fue una trinchera. Entonces me parece bien importante justamente esto, como apelar a la palabra de la poeta, desde dónde se está posicionando y entonces respetar políticamente esa posición, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la aclaración. Sí, es verdad, cierto. Ok. Sí, bueno, precisamente, pues es otra vez, ¿no? Nos enfrentamos a ese proceso creativo, pero también ese proceso de autorreconocimiento y autogestión también un poco, precisamente de lo que tú mencionas, Selene, respecto a esas posiciones políticas, por supuesto, ¿no? Ansaldúa es totalmente política, ¿no? Y su obra lo es, ¿no? Entonces, sí, ese estar generando constantemente autocrítica no nada más es una cuestión inmanente, sino que también repercute en la comunidad, ¿no? Por supuesto. Y también, de alguna manera, pues en un entorno un poco más grande, ¿no? Un poco más por así decirlo, formal, ¿no? Que son las letras chicanas, ¿no? La literatura chicana como sistema literario, ¿ok? Entonces, pues sí, eso es fundamental. Ahora, también está esta parte también de la fragmentación, de la hibridez, ¿no? De la indeterminación, que no restan a su personalidad, sino que suman, al contrario, ¿no? Es todo lo contrario. Es decir, ella propone esta no dualidad, esta no lucha de contrarios, como vimos en Coatlicue, como menciona aquí en Shiva, que también es una deidad de no contrarios, de no dualidad, pues que esa hibridez es precisamente lo que contiene su esencia misma, ¿no? Y no tiene por qué, de alguna manera, elegir una cosa sobre la otra. ¿Ok? Bien, ¿algún otro comentario? Yo quisiera participar. Sí, adelante. Bueno,
Yo lo interpreto de que una de las compañeras en estos tiempos no estamos como para eh, tratar de justificar lo que soy o de dónde vengo o por qué tengo esta peso y cosas así. Sin embargo, le debemos eso a personas como Gloria Anzaldúa y a otras más, precisamente por eso, porque ella, todo lo malo con lo que creció, porque ella misma lo asume, son heridas que pues obviamente le causan cierto daño, ¿no? Entonces lo asume y lo revaloriza y lo convierte en algo positivo para ella, para su escritura, y como un arma para enfrentar todo lo demás político en su entorno. ¿Por qué? Porque pues, creció siendo chicana, siendo sometida, siendo desde la perspectiva de la misoginia de la niña, tiene que ser así, sobre todo si eres morena y eso tiene menos derechos, cosas así. ¿Por qué? Porque si al final de cuentas nació allá, pues es una ciudadana norteamericana, porque esas son las reglas de un país. Sin embargo, nunca fue asumida como tal. ¿Por qué? Porque era morena, porque era bajita, porque era... Entonces, asumir todo eso le costó obviamente un gran trabajo, pero lo ha utilizado o lo utilizó como armas y herramientas que incluso nos sirven a nosotros. A mí me deja, o sea, como experiencia eso, después de leerla, ver cómo yo creo en sí soy lesbiana. No tengo por qué darle explicaciones a nadie, al contrario, le voy a dar una voz a las lesbianas que están. Ok, sí. Morena, voy a dar como morenas. Entonces, yo supongo que a eso se refiere con la identidad de ser mujer. Soy mujer y no por eso me vas a estar sometiendo, ¿no? O sea, al contrario, soy mujer y estoy empoderada y represento a todas las mujeres que aún todavía no se han dado cuenta del valor que tiene su género. Y entonces, si tú lo ultrajas, me vas a insultar a mí. ¿Por qué? Porque yo no soy como mujer y como representante de todas ellas. Entonces, yo lo entiendo así, como el empoderamiento. A mí me empodera leerla. O sea, así lo poquito que ahorita hemos ido leyendo me ha empoderado mucho porque, o sea, si uno está en el contexto estadounidense ahorita en pleno de 2020, las cosas tampoco han cambiado tanto para las mujeres chicanas. Sin embargo, ella les da cierta voz. Y para los hombres, incluso hasta para los hombres, les ha dado voz. ¿Por qué? Porque efectivamente ella tuvo que ver con un pensamiento político que de alguna manera ha revolucionado la perspectiva que tienen. Somos seres humanos y tenemos derechos aquí porque así es donde vivimos. Aunque no sintamos esa pertenencia, ya pertenecemos y nos tienen que aceptar. Entonces, supongo yo, bueno, eso es lo que entiendo yo, a eso va, independientemente de los tiempos y los contextos, y que ya ahorita no tengamos que justificar muchas de nuestras actividades. Incluso yo, como ser humano, yo me asumo con muchos errores. ¿Y por qué tienen que ser errores? ¿Por qué no verlos como algo positivo para mí? ¿Por qué no empoderarnos desde esa perspectiva? Eso es lo que logra la lectura de Gloria Anzaldúa. Nada más. Ok, bien. Bien, sí, gracias, muchas gracias. Es total, ¿no? Totalmente real. O sea, sí, ese es un proceso también que tiene que estar presente de alguna manera, ¿no? Ese nombrar las cosas, ese demostrar tal vez ante los demás, ¿no? Tal vez solo ante ti mismo, ante el propio espejo, que pues existes y existes de esta manera, ¿no? Y que eres así, punto, ¿no? Pero sí, es una búsqueda constante, o sea, no se construye de un día para otro. Eso es algo que deja muy, muy evidente la obra de Ansaldúa, o sea, que toda esta situación, todo este proceso, no nada más creativo, sino también de autorreconocimiento, es largo, ¿no? Y es constante y apela también a muchas cuestiones, como lo decía la otra compañera, políticas, sociales, económicas, ¿no? Es decir, estamos completamente determinados y ligados a un contexto, pues, social, ¿ok?
Bien, ¿algún otro comentario? Ok, pasamos al siguiente. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Yo leo si gustas. Sí, gracias. La mezcla de sangre y afinidades, en vez de confundirme o desequilibrarme, me han forzado a lograr un cierto balance. Las dos culturas me niegan un lugar en su universo. Entre ellas y entre otras, yo construyo mi propio universo. El mundo zurdo. Yo me pertenezco a mí misma y no a cierto grupo. Ok, bien, muchas gracias. ¿Comentarios al respecto? A mí en lo personal me recuerda mucho a una de las frases que venían en los poemas que leí ayer, que no te sientes parte de. Claro. Y considero que aquí justo habla de no generar como este sentido de pertenencia en ambas culturas al tener una mezcla de las dos. Y entonces, vuelvo nuevamente, disculpen, pero me veo como muy reflejada en todas estas lecturas y en estos dos días que hemos profundizado en ella, porque creo que incluso quienes hemos salido de nuestras ciudades natales y llegamos a nuevas ciudades, es muy difícil como generar este sentido de pertenencia, aunque aprendes de la cultura, de las costumbres, de la forma de ser en nuestro propio país. Siempre sientes que no encajas en ciertos espacios o en ciertos momentos. Entonces Claro. creo que la lectura va dirigida hacia ahí y hacia la creación de pues una mezcla que armonice y que te permita definirte y ser quien eres. Así es, muchas gracias. Bien, otra vez tenemos presente estos elementos que constituyen la escritura de Ansaldúa y por consiguiente su propuesta de la nueva mestiza, ¿no? Como esa situación de hibridez, pero que no necesariamente tiene que estar en pugna, ¿no? Es decir, yo no me voy a pelear en su caso por ser prieta en un lugar o en una sociedad que no acepta a los prietos, ¿no? En una sociedad blanca, digamos, ¿no? Yo no me voy a pelear porque debo comportarme de tal manera o hacer tales cosas que mi comunidad considera completamente morales, ¿no? Que están completamente preestablecidas, perdón, cuando yo lo que quiero es explorar otras aristas, ¿no? Es decir, eso es lo que hace ella y es lo que constituye su hibridez y de alguna manera esa indeterminación se torna la identidad en sí misma, ¿vale? Y eso es lo que yo rescato de alguna manera de esta situación que plantea Ansaldúa y que más tarde se va a reflejar en la propuesta de la nueva mestiza, ya un poco más formal, más teórico, un poco más sustentado como una opinión completamente de alguna manera decolonial, ¿no? Como esta cuestión de ya no estar colonizada ni en el cuerpo ni en la mente, ¿no? Sino todo lo contrario, es decir, darle la vuelta a las cosas. ¿Algún comentario al respecto? Yo quería comentar que me recordó muchísimo a Malinche. De hecho, siento que es como qué hubiera pensado ella, ¿no? Viviendo en las circunstancias en las que vivió, porque justamente en esta parte, ¿no? Las dos culturas me niegan un lugar en su universo, tanto Claro. la cultura indígena a la que ella forma parte y es vendida, y a la cultura hispana a la que de alguna manera le rinde prácticamente toda su vida, pero igual es negada, ¿no? Porque incluso en los libros de Cortés y de las conquistas, pues ella no está presente, siendo una pieza fundamental en todo este movimiento que hubo, ¿no? Y al final yo pienso, realmente a lo mejor, ¿no? En esta unión ella crea su propio mundo, ¿no? Me pertenezco a mí misma y no a todo lo demás, ¿no? Me recordó mucho justamente al poema que leímos ayer.
Sí, claro. Sí, muchísimas gracias por la aportación. Sí, y ahí otra vez vemos esos símbolos, ¿no? Esos mitos también que ya rescata de la historia de lo prehispánico, de la literatura latinoamericana, que están presentes aquí y que de alguna manera también les da como una reinterpretación, una renovación más bien, ¿no? Para que eso, por supuesto, esté presente, ¿no? Y claro, o sea, Malinche es una figura o una imagen que siempre está presente, ¿no? Siempre, siempre, todo el tiempo en la literatura de Ansaldúa. Ajá, como esa cuestión de no ser la traidora, sino más bien reapropiarse de esa situación de estar entre dos mundos que aparentemente son opuestos, ¿no? El uno con el otro. Y por supuesto, pues esto también tiene que ver... ¿no? Sí, adelante, perdón. Perdón, digo, hacer eso heterogéneo, algo homogéneo, ¿no? Exactamente, sí. No, no más bien, no hacerlo homogéneo, sino aceptar que estás compuesto de fragmentos de esto, de lo otro, de lo otro. También eso es una situación que se manifiesta, por ejemplo, con el símbolo que ella utiliza de Coatlicue, ¿no? Okay. Coatlicue es una deidad que está compuesta de muchas cosas, ¿no? Y que al mismo tiempo es dadora de la vida y que al mismo tiempo es destructora de todo. Ajá, como lo mencionaba anteriormente también en el fragmento de Shiva. Ajá, Shiva tiene la misma connotación en el hinduismo, ¿no? Sí. Shiva es creador y es destructor al mismo tiempo, ¿no? Y está compuesto de tres partes que son como la Trinidad hindú, ¿no? Es precisamente como ese sentido que le da. Yo estoy compuesta de esto, de esto, de esto, me fragmento, pero esa es mi identidad, ¿no? Okay. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Una duda? Ok, pasamos al siguiente. Les dejo aquí aquí está la referencia. Por si gustan anotarla, de todos modos les paso el link del archivo acabando la clase en el chat, ¿vale? Ok. Bien, les puse otro poemita, si me ayudan también a leerlo. Me gustaría que se leyera que se leyera por estrofas, cada quien una estrofa, para hacerlo un poco más dinámico. Y después pasamos a los poemas de castellanos que teníamos pendientes, ¿vale? Este se llama Vivir en la frontera, ¿ok? ¿Quién me ayuda, por favor? Yo Con te la ayudo. primera estrofa. Bien, muchas gracias. Vivir en la frontera. Bueno, yo vivo en la frontera, bueno, casi en la frontera. Vivir en la frontera significa que tú no eres ni hispana, india, negra, española, ni gabacha. Eres mestiza, mulata, híbrida, atrapada en el fuego cruzado entre los bandos, mientras llevas las 5 razas sobre tu espalda, sin saber para qué lado volverte, del cual correr. Gracias. ¿Alguien más? ¿La segunda? Yo. Uh-huh. Vivir en la frontera significa saber que la india en ti, traicionada por 500 años, ya no te está hablando, que las mexicanas te llaman rajetas, que negar a la anglo dentro tuyo es tan malo como haber negado a la india o a la negra. Gracias. ¿Alguien más? Yo. Cuando vives en la frontera, la gente camina a través tuyo. El viento roba tu voz. Eres una burra, buey, un chivo expiatorio, anunciadora de una nueva raza, mitad y mitad, tanto mujer como hombre, ninguno un nuevo género. Muchas gracias. ¿Alguien más? La siguiente estrofa, por favor. Yo la leo. Sí. Vivir en la frontera significa el molino con los blancos dientes de navaja quiere arrancar el tiras. Tu piel rojo oliva, exprimir la pulpa, tu corazón pulverizarte, apretarte, alisarte, oliendo como pan blanco, pero muerta. Bien. ¿Alguien más? Como pan blanco, pero Uh-huh. Para sobrevivir, ¿alguien me ayuda con eso? ¿Yo puedo leerlo? Sí. Ok, para sobrevivir en la frontera debes vivir sin fronteras.
Ser un cruce de caminos. ¿Sigo? Bien. Si quieres, sí. Vivir en la frontera significa poner chile en el borscht, comer tortillas de maíz integral, hablar Tex-Mex con acento de Brooklyn, ser detenida por la migra en los puntos de control fronterizo. Bien, muchas gracias. ¿Alguien con la siguiente, por favor? Yo. Vivir en la frontera significa que luchas duramente para resistir el elixir de oro que te llama desde la botella, el tirón del cañón de la pistola, la soga aplastando el hueco de tu garganta. Gracias. La siguiente. En la frontera tú eres el campo de batalla, donde los enemigos están emparentados entre sí. Tú estás en casa, una extraña. Las disputas de límites han sido dirimidas. El estampido de los disparos ha hecho trizas la tregua. Estás herida, perdida en acción, muerta, resistiendo. Gracias. Las últimas dos, por favor. Vivir en la frontera significa el molino con los blancos dientes de navaja quiere arrancar en tiras. Tu piel rojo oliva, exprimir la pulpa, tu corazón pulverizante apretarte, alisarte, oliendo como pan blanco, pero muerta. Para sobrevivir en la frontera, debes vivir sin fronteras, ser un cruce de caminos. Vivir en la frontera, Gloria Anzaldúa. Traducción, María Luisa Peralta. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Ok. Vaya, esto también es como una situación de no solamente de visibilización, sino también de reapropiación de esas identidades fronterizas de las que hablábamos ayer, ¿ok? La descripción que hace Anzaldúa en este poema con respecto a la frontera evidentemente es una metaforización de ese espacio limítrofe, ¿no? Es decir, cuando ella menciona, para sobrevivir en la frontera debes vivir sin fronteras, ser un cruce de caminos, pues también apela a esta situación de indeterminación, de hibridez que siempre está presente y que se tiene de alguna manera, o para ella funciona de esa manera, ¿no? Asumirlo como tal y partir de eso para generar una cuestión identitaria un poco más profunda, ¿no? Que le funciona a ella para sustentarse dentro de un contexto que es por demás dispar, violento, caótico, etcétera. ¿Ok? Bueno, vamos entonces con los poemas de Rosario Castellanos que les di en la selección, que eran los que faltaban, autorretrato y lecciones de cosas, ¿vale? Los leemos todas juntas y comparamos un poco con la escritura de Anzaldúa, con el contexto, y vamos al ejercicio, ¿ok? Bien, ¿alguien me ayuda a leer el primero, que es autorretrato? Por favor. Ya lo habíamos leído ayer, pero lo volvemos a leer. Yo. Continuamos. Ajá. Adelante. ¿Lo vas a poner en la pantalla o lo leo? No, ese está en las... Ah, ok. En Está el bien. PDF que les... La lectura. ¿Todos lo tienen? Sí. Okay. Sí, yo lo tengo. Bien. Autorretrato. Yo soy una señora. Tratamiento. Arduo de conseguir, en mi caso. Y más útil para alternar con los demás que un título extendido a mi nombre en cualquier academia. Así pues, luzco mi trofeo y repito. Yo soy una señora. Gorda o flaca según las posiciones de los astros, los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Rubia si elijo una peluca rubia, o morena según la alternativa. En realidad mi pelo encanece. Soy más o menos fea. Eso depende mucho de la mano que aplica el maquillaje. Mi apariencia ha cambiado a lo largo del tiempo, aunque no tanto como dice Weininger, que cambia la apariencia del genio. Soy mediocre.
lo cual por una parte me exime de enemigos y por la otra me da la devoción de algún admirador y la amistad de esos hombres que hablan por teléfono y envían largas cartas de felicitación, que beben lentamente whisky sobre las rocas y charlan de política y de literatura. Amigas, a veces, raras veces y en muy pequeñas dosis. En general rehuyo los espejos. Me dirían lo de siempre, que me he visto muy mal y que hago el ridículo cuando pretendo coquetear con alguien. Soy madre de Gabriel. Ya usted sabe, ese niño que un día se erigirá en juez inapelable y que acaso además ejerza de verdugo. Mientras tanto lo amo. Escribo este poema y otros y otros. Hablo desde una cátedra. Colaboro en revistas de mi especialidad y un día a la semana publico en un periódico. Vivo enfrente del bosque, pero casi nunca vuelvo los ojos para mirarlo. Y nunca atravieso la calle que me separa de él y paseo y respiro y acaricio la corteza rugosa de los árboles. Sé que es obligatorio escuchar música, pero la eludo con frecuencia. Sé que es bueno ver pintura, pero no voy jamás a las exposiciones, ni al estreno teatral, ni al cineclub. Prefiero estar aquí como ahora, leyendo, y si apago la luz, pensando un rato en musarañas y otros menesteres. Sufro más bien por hábito, por herencia, por no diferenciarme más de mis congéneres, que por causas concretas. Sería feliz si yo supiera cómo, es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones. En cambio, me enseñaron a llorar. Pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto, y no lloro en la cámara mortuoria, ni en la ocasión sublime, ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ok. Bueno, evidentemente hay un diálogo entre este poema de Gloria Anzaldúa que se llama Vivir en la frontera, ¿no? Y este otro de Autorretrato de Rosario Castellanos, a pesar de que los contextos y las maneras en las que se enuncia, ¿no? La voz poética son totalmente distintas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que los conecta de alguna manera? En contenido y también un poco en estructura, porque fíjense que es totalmente una descripción continua, ¿no? Ustedes síguenme. Tienen la palabra. Híjole, yo creo que más bien aquí, tanto Anzaldúa como Castellanos finalmente están describiendo la figura de una mujer, o sea, finalmente como el ser, el deber ser de una mujer y el cómo estamos viéndonos hacia los demás, cuál es el reflejo hacia los demás, pero con esas carencias que no son carencias, pues, ¿no? Sino finalmente como sociedad es lo que nos dicen que una persona madura debe tener. Las canas, los defectos, etcétera. Entonces ya no estás cumpliendo con el rol de mujer. Es interesante, pero finalmente ahí es donde creo que se cruza tanto la de Anzaldúa como la de ella. Bien, gracias. Bien, excelente. Muchas gracias. Mencionaste algo muy importante, ¿no? El deber ser y eso conectado al rol de la mujer dentro de un contexto social muy determinante, ¿ok? Entonces, yo creo que sí, eso es evidentísimo en la poesía de Castellanos y me parece que empata bastante bien con esta situación que describe Anzaldúa de fragmentarse, ¿no? A pesar de que no se debe o que no está bien visto para la sociedad, ¿no? Ok, ¿alguien más? Alguien mencionó que era de la frontera, entonces si nos puede compartir algo con respecto al poema de Anzaldúa, sería excelente. Sí, mira, bueno, a mí me encantó y fíjate que yo vivo un poco más al sur, en Tamaulipas, pero evidentemente, pues, la mayoría de las personas que conozco tienen como esta relación con Estados Unidos muy estrecha, o sea, desde que sí, claro. todos los veranos, desde que hay que ir a macalear, o sea, el término ya está como muy introyectado, o sea, ya sabes, automáticamente cualquiera que le preguntes, vamos
¿qué haces los veranos? Pues voy a macalear, ¿no? O sea, también está como este tipo de discurso entre la sociedad tamaulipeca de, ya sabes que es ir a macalear, ya sabes que igual los veranos, si no estás en Pemex, pues te vas al gabacho a trabajar un rato. Tengo familiares que han migrado, van y vienen, o a otros que tengo 10, 15 años sin ver. O sea, entonces es parte de esta misma... O sea, la frontera con Estados Unidos ha marcado pues, la vida, ¿no? Y es parte como de la historia y ha configurado también las experiencias y la manera de ver el mundo, por supuesto, porque aquí es súper común que puede ser que alguien te diga, o sea, ¿sabes qué? Yo quiero llegar hasta la prepa porque pues me voy al gabacho. Bueno, antes solía, cuando no había tanta restricción, antes del 1 de septiembre del 2001, que era como más fácil y estaba más naturalizado en esas generaciones, decir, pues igual, o sea, X, o sea, me voy un verano. Pero ahora ya, pues por las restricciones, ¿no? O sea, que se han puesto. Sin embargo, sí, o sea, es parte como ha configurado, y la sociedad tamaulipeca está configurada de una manera muy particular, es muy específica. Está esta cuestión de que si bien está, digo, entrecomillo, el hecho del ultranacionalismo mexicano, lo entrecomillo porque al final del día, o sea, se dan la vuelta y se maneja este doble discurso de prefiero lo gringo, ¿sí? Prefiero o sea, ya no consumo el pelón pelo rico, ahora voy a consumir los dulces gringos. Bueno, yo crecí así, o sea, viendo eso, o sea, los dulces gringos, ¿no? Así como que es gringo, ¿no? O sea, como que incluso antes de que se abrieran las tiendas como H-E-B y así, o sea, era así como que ve y trae tu mandado, ¿sí? Entonces, estas cosas que te configuran y que te van haciendo idolatrar una cultura. Entonces, a mí me resulta muy molesto, porque al final del día es algo aspiracional, barato, ¿sí? O sea, es algo muy barato y muy aspiracional, es como que no, como que se te cierra el mundo, ¿no? Como para hacer una crítica un poco más aguda de ver la vida. Pero sí es parte de... ¿Sí? En verdad yo quisiera que estas nuevas generaciones pues rompieran con ese paradigma, pero, ¿sabes? No, bueno, al menos yo en Tamaulipas no lo veo como que sea como muy, muy viable, y más por este aspecto de que como somos una zona de producción, además de petróleo, de extracción de petróleo, también está el rollo de que somos puerto. Entonces, pues el discurso es solamente darle prioridad a las carreras que tienen que ver como con la producción. Incluso me avergüenza mucho decirlo, pero en Tamaulipas no hay humanidades, o sea, no hay antropología, no hay sociología, no hay danza, no hay literatura. O sea, no puedes acceder a esas carreras, ¿sí? Solamente ingeniería, a lo más que se llega es a diseño gráfico, y hay una facultad de música. Entonces, en todo el estado. Eso también ha regido, que tiene que ver con la vecindad con Estados Unidos, claro, ¿sí? O sea, tiene que ver. Entonces, pues mi experiencia en relación como con el texto de Gloria Anzaldúa sí va, pues me quedó bien fuerte, bien grabado el último de vivir en frontera, es sobrevivir, porque efectivamente sí es sobrevivir, y pues hay que, o sea, no quiero entrar como en otros aspectos sociales y muy dolorosos, que es el narcotráfico y esta narcopolítica en la que vive el Estado, ¿no? Pero sí tiene que ver con la vecindad, te digo, o sea, no digo que Colima, que no está en vecindad con Estados Unidos, no, por citar un ejemplo, no tenga estas situaciones como de droga, o sea, altos índices de consumo de drogas, etc. No digo, pero les puedo asegurar que el hecho de vivir aquí al lado, de tener esta vecindad con el otro país, sí hace como más, sí abona a muchos malestares sociales. Claro, pues ya, sí, gracias. Sí, muchísimas gracias. Era precisamente lo que comentábamos ayer, ¿no? Cualquier zona fronteriza, sea la que sea, evidentemente es muchísimo más en ese aspecto, por ejemplo, de la frontera norte de México con Estados Unidos,
porque hay una cuestión de pugna, ¿no? Una lucha de poderes, una cuestión de conflicto constante, ¿no? Entre ambas partes, ¿no? Conflicto en el sentido no necesariamente bélico, sino más bien en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, de la apropiación cultural, ¿no? De este lado de México. Entonces, sí, todo eso abona también a la escritura de Ansaldúa, por supuesto que sí, y también un poco a la de Castellanos, ¿no? A pesar de que ese no es el contexto que ella plantea, la escritura un poco más de aspectos intrínsecos y cotidianos que plantea Castellanos, pues refiere también precisamente ese cruce, ¿no? De fronteras internas, de fronteras o de identidades fronterizas que están subjetivadas por nosotras mismas, ¿de acuerdo? Bien, ¿algún otro comentario? Pasamos al siguiente, que es lecciones de cosas. Yo sí quisiera comentar algo. Sí, adelante. Que este poema de autorretrato y en general la escritura de Gloria Ansaldúa, me parecen que son muy realistas, ¿no? Como tú decías, tan realistas que podrían ser solamente un texto descriptivo, pero se vuelven poéticos por el autoconocimiento que tienen de ellas mismas y que se atreven a plasmar la verdad, ¿no? O sea, decir, mi pelo encanece, soy una señora, soy gorda, soy flaca, cosas que generalmente no se ven en la poesía de los hombres, por ejemplo. Y pues también, como tú decías, he escuchado muchas veces que se critica la poesía de las mujeres porque hablan mucho de lo cotidiano, de la cocina. O sea, las mujeres hacen poemas sobre cocinar un huevo o sobre la abuelita, sobre bordar, cosas que no tienen importancia en la poesía más patriarcal, donde se habla de lo sublime, del alma, ¿no? Pero ellas entran al alma y a estos temas profundos desde cosas muy cotidianas que son lo que forma nuestra vida. Entonces, me parece muy interesante cómo las dos se hablan de ellas mismas sin prejuicios y más bien diciendo solamente soy gorda o soy flaca, no dando en sí como una opinión de lo que es ser gorda, pero se ve, o sea, se puede leer entre líneas cómo la sociedad da a decir soy gorda alguna cualidad, ¿no? Si es bueno, si es malo. Entonces, pues me gusta mucho esa verdad y el realismo que ellas mismas plasman. Sí, claro, sí, por supuesto. La poesía de Rosario Castellanos también se maneja por ese tópico, ¿no? Que es de alguna manera la cotidianidad y la vida interior, ¿no? Que muchas veces se deja de lado en literatura que no es escrita por mujeres, pero que a pesar de lo que sostiene la crítica literaria escrita por hombres, también es una postura política, ¿no? Es decir, enunciar o nombrar estas situaciones inmanentes, estas situaciones internas del mundo interior, del mundo sentimental o cotidiano de las mujeres, pues también es una postura política, por supuesto que sí, ¿no? Y yo creo que abona también esa parte de visibilizar, como decía la compañera, el deber ser de la mujer, ¿no? De las mujeres en plural, ¿no? Porque hay diversidad. Entonces, pues sí, obviamente, ¿no? Eso es algo muy, muy constante que se puede encontrar mucho en la literatura de Castellanos y también, por supuesto, en Gloria Ansaldúa, porque ella precisamente hace exactamente eso, ¿no? Desde su interior nombra y reconstruye o reconfigura para el exterior, ¿vale? Ok, pasamos a lecciones de cosas, por favor. ¿Alguien me ayuda a leer si tiene ahí el poema? Yo lo tengo a la mano. Sí, muchas gracias, por favor. Las escucho, ¿eh? Voy a apagar un tantito mi cámara, pero las escucho. Ok. Lecciones de cosas. Me enseñaron las cosas equivocadamente, los que enseñan las cosas, los padres, el maestro, el sacerdote, pues me dijeron, tienes que ser buena. Basta ser bueno. Al bueno se le da un dulce, una medalla, todo el amor, el cielo. Y ser bueno es muy fácil. Basta abatir los párpados para no ver y no juzgar lo que hacen los otros, porque no es de tu incumbencia. Basta no abrir los labios para no protestar cuando alguno te empuje, porque o no quiso herirte o no pudo evitarlo. O Dios está probando el temple de tu alma.
De cualquier modo, pues, cuando te ocurra el mal hay que aceptarlo, agradecerlo incluso, pero no devolverlo. Y no preguntes por qué. Porque los buenos no son inquisitivos. Y dar. Si tienes una capa, córtala en dos y entrega la mitad al otro, aunque el otro no sea más que un coleccionista de mitades de capa. Eso es asunto suyo, y tu mano derecha debe ignorar, etc. Y recibir con ambas mejillas, eso sí. No siempre serán golpes. A veces será el ramo de flores que suscita fiebre de heno. A veces el marisco que te produce alergia. A veces el elogio que si no es falso, humilla de raíz. Y que si es falso, ofende. Tú perdona, que es lo que hacen los buenos. Obedecía. Se sabe, la obediencia es la virtud mayor. Y pasaron los años, y yo era la piedra de tropiezo contra la que chocaba el distraído. O si mejor emplazada, punching bag en el que ejercitaban su destreza los fuertes. A veces me ponía a hacer viva la flor, con mis cartas del naipe, y llovía la gracia indiferentemente sobre de mis amigos y los que eran amigos de mis amigos, es decir, mis enemigos. Y me senté a esperar la medalla, o el dulce, y la sonrisa, el premio, por fin en este mundo. Y solo vi desprecio por mi debilidad, odio por haber sido el instrumento de la maldad ajena. ¿Con qué derecho yo quería santificarme utilizando vicios o carencias de los demás? ¿Por qué yo me elegía como única elegida y era en el mecanismo como el grano de arena que paraliza toda función? Y paralíticos, los activos pensaban. Y yo era la causa eficiente de aquellos pensamientos, y no había para mí sino condenación. Hasta que comprendí, y me hice un tornillo bien aceitado con el cual la máquina trabaja ya satisfactoriamente. Un tornillo. No tengo ningún nombre específico, ni ningún atributo según el cual poder calificarme como mejor o peor o más o menos útil que los otros tornillos. Si tuviera que hacer mi apología ante alguien, que no hay nadie, nunca hubo ningún testigo de lo que acontece, diría que estuve en mi lugar y que giré en la dirección correcta y a la velocidad requerida y con la frecuencia necesaria. Y que no procuré ni que me reemplazaran antes de tiempo, ni que me permitieran seguir cuando había sido declarada inservible. Y antes de terminar, quiero que quede bien claro que no hice nada de lo que hice por humildad. ¿Acaso los tornillos son humildes? Ridículo. Y que, menos aún, mi conducta se entiende merced a la esperanza. No, ya hace mucho tiempo que el cielo es un factor que no entra en mis cálculos. Conformidad, tal vez. Lo que de ningún modo en un tornillo como yo es un mérito, sino a lo sumo es una condición. De En la Tierra de en Medio, 1972. Bien, muchas gracias. Gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguna conexión con Ansaldúa que hayan notado? Ok, Híjole. por ejemplo, sí, adelante, adelante. Sí, Adelante. bueno, a mí, o sea, tratando de un poco de aterrizar, es precisamente este sometimiento, ¿no?, que se tiene. Es lo que volvemos otra vez al deber ser. Para que tú seas una persona buena, o sea, dentro del concepto de bueno, debes invisibilizarte. O sea, no debes ser tú. Tienes que ser lo que los demás esperan para que te consideren buena. Esta mala interpretación de la humildad, ¿no? También el que tú seas humilde y pongas la otra mejilla y de que no respondas, etcétera, es todo este sometimiento, poder que alguien más tiene sobre esta sumisión, ¿no? Entonces, finalmente, si lo relacionamos con Ansaldúa, finalmente es esta misma situación, ¿no? El contexto, la situación en la que vivían, el no poder ser libres, el depender de la mirada de
del que tenía el poder, ¿no? El autorizar, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que yo percibo. Claro, sí, muchísimas gracias. Sí, precisamente, conforme a lo que venimos viendo de Gloria Anzaldúa, vemos que la poesía de Anzaldúa es un poco más contestataria, ¿no? Es un poco más directa, un poco más desgarradora desde el punto de vista muy, muy, muy personal, ¿no? Pero en contraposición con este poema de Castellanos, que parece ser un poco, de alguna manera, contenido, realmente lo que está haciendo ella también es enunciar ese adoctrinamiento, ¿no? Y manifestarse en contra de, ¿no? Dice, bueno, está bien, vaya, ¿no? Tengo que ser buena porque es lo que me enseñaron, ¿no? Y no puedo ser feliz porque no me enseñaron a ser feliz, ¿no? Y esta parte última, cuando dice que la conformidad es una condición, por supuesto que está ligado también al contexto de Anzaldúa, ¿no? Cómo se conforma Anzaldúa o cómo no se conforma Anzaldúa con unas categorías que le han sido asignadas históricamente y a lo largo de su vida por su comunidad, por su educación, por su género, por su raza, etcétera, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en este aspecto, para Castellanos, enunciar que esa conformidad no es algo de lo que se siente orgullosa, ¿no? No es algo que deba tener como algo, digamos, como una categoría de bondad o una categoría de nobleza, pues, sino todo lo contrario, ¿no? Vaya, es una situación de conformidad, ¿no? Totalmente, ¿no? Es una situación que le impide de alguna manera, por ejemplo, explorar algunas otras aristas. Y por supuesto que no estoy hablando de la Rosario Castellanos humana, no real de carne y hueso, sino más bien como de la voz poética que está aquí presente en este poema, ¿no? O sea, esto es algo que atañe a ambas autoras y que de alguna manera se compagina precisamente en ese deber ser y el un poco transgredir precisamente ese deber ser, ¿no? Ok, ¿algún comentario más? Yo solo destacar justo esta ironía que siempre tenía Castellanos en su poesía, ¿no? Bueno, y también en sus obras de teatro y demás, ¿no? Pero sobre todo justo lo que comentaba una compañera, que Anzaldúa nos habla desde el dolor, desde esta cosa que ya vimos contigo, ¿no? De estar siempre al límite de una cosa y de la otra, y todo el conflicto que le genera no ser de aquí ni ser de allá, y este trabajo tan arduo de construirse primero y luego reconstruirse a partir de estos elementos, ¿no? Y en Castellanos lo que me brinca a mí mucho es esa ironía, ¿no? O sea, todo el tiempo está con esa ironía, con esa mofa, diciendo, pues los que enseñan, ¿no? O sea, los hombres, porque ellos son los que enseñan. Y yo, pues humilde y tuve que entender y aceptar y bla, 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 ¿no? Entonces, a mí lo que me encanta es esa forma de denunciar. O sea, son voces que nos pueden hablar de una cosa que puede ser común, ¿no? Aquí nada más agregar que considero que Anzaldúa nos permite entender el término de interseccionalidad a cabalidad, ¿no? O sea, ver todas esas capas en una sola persona. Y que creo que también podemos encontrar interseccionalidad en Rosario Castellanos, distintas, porque son mujeres completamente distintas, pero sí también ver esas capas que tenía Castellanos, ¿no? Entonces, y otra cosa ya para terminar, es cómo Castellanos siempre recurre a esta cosa cotidiana y esta cosa de la señora, ¿no? Es una cosa que me parece que está siempre presente, ¿no? Que tiene varios poemas que remiten a ello, y también está siempre en esta voz poética diciendo, yo soy torpe, ¿no? O sea, como descalificándose, ¿no? Pero yo creo que ahí es una descalificación que funciona como una denuncia, ¿no? O sea, para el mundo yo soy torpe, yo no soy buena ama de casa, yo no soy buena madre, ¿no? Todo lo que el mundo le dice, que también le dicen a Anzaldúa, por el otro lado, y cómo ella hace esta denuncia, cómo me toma el mundo, cómo me percibe, cómo dicen que soy mala. Y también, por el otro, es
ir asumiendo una postura política también de castellanos, ¿no? O sea, Así es cómo correcto. a partir de lo que me dice el mundo yo me posiciono y digo, pues ustedes dirán esto, pero hay un poema buenísimo donde dice otro modo de ser, ¿no? Y que Así creo que es. es una cosa vital en castellanos, porque nos está diciendo, bueno, yo así la leo, el mundo te podrá decir tal cosa, pero al final, como Anzaldúa dice, yo me construyo a mí misma, ¿no? Y no le debo nada a nadie. Creo que eso es lo importante y que podemos encontrar en ambas autoras, ¿no? Como esa determinación de decir, no le debo nada a nadie, ni a la cultura, ni a la iglesia, ni al Estado, ni al marido, sino solo me debo a mí misma, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias a ti, es verdad, ¿no? O sea, ambas juegan en esta dinámica de, de denuncia, como tú lo dices, ¿no? De esclarecer cosas que llevan, pues, un poco, de alguna manera, cargando históricamente, no nada más por ser mujeres, sino por estar en condiciones muy específicas, ¿no? O sea, muy, de alguna manera, opresivas. Y sí, precisamente todo eso se convierte en una postura política también en castellanos, ¿no? Y por supuesto, o sea, ese verso de Castellanos en el que dice debe de haber otro modo de ser mujer, pues se aplica también a Anzaldúa, ¿no? Ella, de alguna manera, el proceso que sigue de creación y de enunciación de estas cuestiones, pues la llevan precisamente a eso, ¿no? A descubrir un poco cómo es esta nueva forma o ese nuevo enfoque, ¿no? Para vivir, o sea, para ser tanto en la frontera, es decir, en el espacio limítrofe físico, mental y emocional, como también pues en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, en la comunidad, etcétera, etcétera. O sea, todo abona a eso. Ok. Bien, ¿algún otro comentario? Esta es una imagen que me gustó de Anzaldúa, por eso la puse. Ok. Ay, perdón. Bien, entonces pasamos a el ejercicio que tengo planteado para ustedes. Nos queda poquito tiempo, entonces no sé cómo lo manejemos, pero bueno, les platico un poco. Este curso se llama Escribir como ejercicio, emancipador, entonces no quise dejar de lado pues esta cuestión de la escritura para hablar únicamente de la obra de Anzaldúa y sus muchos elementos, ¿no? Cuestiones, porque es muy amplia, como ya vimos, se compagina con otras autoras de Latinoamérica que son muy representativas del movimiento feminista como Castellanos. Entonces, vaya, para no dejar esto como flotando sin ningún objetivo, sin ninguna perspectiva un poco práctica que abone a el objetivo del taller, pues yo planteé un ejercicio para ustedes, ¿vale? Lo divido en 4 cuestiones que todas las vimos y hablamos un poco de ellas en estas clases. Entonces, la primera es la herida de la India mestiza, es decir, mi herida, y pongo unas palabras de Anzaldúa como para abrir el camino hacia su propia escritura, ¿no? En este caso, en el caso de la herida de la India mestiza, pongo esta raza vencida, enemigo cuerpo, ¿ok? O sea, fíjense bien cómo está fusionando esta herida de la mestiza, esta herida de colonialidad con el cuerpo mismo, ¿vale? Y después la segunda categoría sería el miedo al cambio y a lo distinto, y Anzaldúa dice, la mujer es lo otro, ajá, la otredad, ¿ok? En la tercera categoría pongo mitad y mitad, es decir, mis ambivalencias, y Anzaldúa propone continuamente transitando entre una cultura y otra, ¿vale? Y en la cuarta categoría propongo la vida en la frontera, ¿ok? Es decir, mis límites y mi marginalidad. Anzaldúa propone ser de frontera significa vivir en ella, haberla superado.
¿vale? Yo les pedí que tuvieran a la mano una fotografía de ustedes que les gustara, que fuera actual, en la que se vieran reflejadas como les gusta hacer, es decir, desde lo físico pueden traer la ropa que más les gusta hasta cualquier otra situación, ¿no? Cómo se sentían en ese momento, cuándo fue tomada, etcétera, etcétera. Y bueno, confrontarlo con estas 4 categorías que yo les propongo, ¿no? Cómo yo asumo esa herida de india mestiza o cualquier otro tipo de herida que nos atraviese, ¿no? En cuerpo, en mente y en alma. Ajá. Como yo asumo este miedo, ¿no? Al cambio o a lo distinto, cómo yo me constituyo a través de la ambivalencia, que es la mitad y la mitad, independientemente de cuál sea nuestro contexto. Yo creo que tenemos circunstancias que definitivamente nos hacen estar siempre en dualidades o estar pugnando por una cosa u otra, y la vida en la frontera, ¿no? Que son los límites y las marginalidades que no necesariamente tienen que ser situaciones del medio exterior, sino también en las fronteras interiores, como ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces yo les propongo que su escritura puede ser completamente libre. Obviamente no puede ser muy extensa porque me gustaría en los minutos que faltan compartir un poco aquí, aunque sea 1 o 2 de ustedes que hagan este trabajo y bueno, enunciar un poco ya sea estas 4 categorías o alguna de ellas que les salte a primera vista, que les haga reflexionar un poco. Yo les puse esta contribución de Ansaldúa para que a partir de ahí ustedes empiecen a escribir y sea un poco más fácil, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la primera, esta raza vencida, enemigo cuerpo, y entonces ahí yo comienzo a desglosar todo lo que yo tenga que decir con respecto a la herida de la india mestiza, ¿ok? ¿Están de acuerdo o no? ¿Cómo ven? Sí, de acuerdo. ¿Bien? Ok, entonces, vaya, bueno, es un ejercicio que está planteado para el tiempo que nos falta, pero si alguien lo quiere continuar personalmente después de esta sesión y llevarlo un poco más a la profundidad, etcétera, pues está completamente invitada a hacerlo. Es completamente abierto, pero bueno, sí me gustaría que en lo que falta de la clase retomáramos un poco. Entonces les doy unos minutitos y retomamos, ¿vale? Ok, chicas, bueno, quienes tienen que retirarse, muchísimas gracias por estar. Voy a crear mi acceso en Canvas para que puedan subir sus textos y que las comparta el colectivo, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, de verdad no saben cómo aprecio que hayan estado aquí. Espero que algo se haya quedado con ustedes y si tienen quejas, sugerencias o algo, pues pueden buscarme en redes sociales y ahí me pueden decir todo, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mitzi. Muchas gracias a todas. Saludos. Gracias a ti, Mitzi. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias, Mitzi. Bye. Gracias. Bye. Hasta luego. Buenas noches. Bye, bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Pues muchas gracias, Mitzi, en nombre de las Sin Sostén. Nos dio mucho gusto tenerte con nosotras, que hayas mandado tu propuesta. Estuvo muy padre, la verdad. Y pues nos llena mucho el que se abran estos espacios para que todas podamos compartir experiencias, textos e ideas. Creo que es una de las mejores cosas que podemos estar haciendo ahora en estos tiempos tan difíciles. Sí. Y pues muchas gracias otra vez. No, Aquí ¿de qué? Sin Sostén para cualquier cosa. Ya saben, si quieren publicar en el blog, etcétera, estamos en redes sociales, nos pueden encontrar. Vale, muchísimas gracias, chicas. Creo que ya no nos da tiempo de compartir, pero de verdad voy a crear la entrada en el Canvas y ahí pueden subir sus colaboraciones. De verdad, muchísimas gracias al colectivo. De verdad fue una muy linda experiencia y gracias por escuchar, ¿vale?
De verdad, muchísimas gracias.